cordial saludo para todos ustedes en esta preciosa mañana de viernes en la que Dios nos permite alcanzar su infinita misericordia. Viernes 17 de abril. Bueno, ya pasamos la mitad de este mes de abril en el que seguimos proclamando el Evangelio de Cristo, seguimos proclamando la palabra, seguimos proclamando a un Dios grande, poderoso, un Dios que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, según lo dice su palabra y conforme a su divina voluntad. Damos gracias a Dios por este día, por el día que nos regaló y por este nuevo día que avanza. Dice la palabra de Dios que el día va en avance, o la aurora, ¿verdad? En la medida que avanza el día, en la medida que va avanzando el sol, avanza también una nueva oportunidad y es renovada la misericordia de Dios en nosotros conforme a la voluntad de Dios. Es una promesa eterna de que Dios renueva sus misericordias cada mañana y cada mañana uno se pregunta, bueno, yo me pregunto cómo será esa renovación preciosa este día. Hoy vamos a continuar con el tema de la oración. Hay una oración que para muchos es sumamente importante y para otros de pronto tiene una connotación o una relevancia importante, pero no es de sus afectos. Otras personas tienen este tipo de oración como una de sus preferencias y Dios les da o los dota de algunas habilidades para este propósito. Todos estamos llamados, así como hemos sido llamados a la salvación, todos somos llamados a vivir una vida de oración, porque es solo a través de la oración como nosotros nos comunicamos con Dios. No nos comunicamos de ninguna otra manera. Hoy quisiera hablarles de la oración de guerra espiritual. Esta es una oración que, como les decía, para muchos se identifican con ella. Muchos tienen, como dice el argot popular, ese palito, ese llamado a ese tipo de oración. A otros les parece interesante, pero prefieren como mantenerse un poquito al margen y solamente orar, de pronto utilizando los otros tipos de oración. Pero todos en algún momento, todos nosotros los cristianos, en algún momento de nuestras vidas nos toca recurrir a esta oración, la oración de guerra espiritual. Y los invito entonces a leer en el libro de Efesios capítulo 6 del verso 12 al 18. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra allí, vamos a leerlo desde el 10 como para que tengamos más amplio el contexto. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la fuerza con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos.
Es una palabra preciosa y es una palabra que si la desarrollamos de una manera profunda, punto por punto, podríamos tener hasta un mes, 2 meses para poderla desarrollar punto a punto. Y precisamente eso es lo que nos gustaría hacer. Pero hoy vamos a hablar desde este punto de la oración. No nos vamos de pronto esta noche no me voy a detener en el punto a punto, sino en un tema generalizado de lo que es la oración de guerra espiritual. Entonces vemos que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso y empieza a darle unas pautas, ¿verdad? Le empieza a dar unas directrices y le empieza a decir cómo tenían que hacer esto, cuáles eran las reglas que debían cumplir, cómo debían portarse, como esto, como lo otro, como lo otro. Pero cuando empieza a hablar de la oración que lo antecede la obediencia, y acuérdense que todo milagro o la obediencia antecede todos los milagros. Y precisamente aquí, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le empieza a dar varias directrices y entre esas directrices que le da, le habla de una armadura. No voy a especificar esta noche la armadura, voy a especificar lo que es la oración. Y luego nos vamos mañana o en el transcurso del fin de semana o la próxima semana, vamos a ir desmenuzando parte por parte para que entendamos la importancia de conocer las partes de esta armadura de Dios en la vida de nosotros como cristianos. La palabra de Dios entonces dice que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabemos que nuestras fuerzas humanas tienen unos límites, ¿verdad? Nosotros no somos unos seres que tengamos una fuerza sobrenatural o que tengamos unas habilidades o estemos dotados de unas habilidades extraordinarias, de que tengamos fuerza para nosotros tomar o hacer las cosas. Dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso mismo dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque nuestra fuerza no viene de nosotros, nuestra fuerza viene de Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego empieza a decirle que se tenían que vestir de la armadura de Dios para que pudieran estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Empezando aquí, cuando ya entramos en este versículo del 11, dice, vestíos con toda la armadura o de toda la armadura. Eso quiere decir que nosotros tenemos la opción de vestirnos con una parte, colocarnos, no sé, a veces cuando yo no soy muy buena haciendo ejercicio, soy un poquito muy tranquila por ese lado, muy sedentaria más bien, nada de tranquilo, sedentaria. Y a veces porque en la mañana, bueno, estoy ocupada y en la tarde porque me hace daño total y yo saco la excusa, mentira. Hago un poquito de ejercicio aquí en casa con una máquina y ahí me voy echando la manito. Pero en muchas ocasiones uno ve que hay personas que salen a trotar y efectivamente llevan toda la indumentaria, ¿verdad? Llevan su pantalón o short, su camiseta, sus tenis, muy cómodos, su termo con agua. Pero también a veces uno ve que hay personas que salen a trotar y van y uno dice, ese no salió a trotar, sino que seguramente vio la oportunidad para hacerlo y lo está haciendo porque no lleva su indumentaria. De pronto uno se da cuenta que va trotando con unas crocs o con unas sandalias. Entonces uno dice, no puede trotar con sandalias, debería tener sus tenis, porque eso no es solamente una indumentaria por quererse colocar la indumentaria,
sino porque es un tema también de salud. Resulta que los tenis tienen los resorts apropiados para el paso o el trote de la persona. Por eso es importante tener en cuenta que no todo calzado nos sirve para trotar, no todo calzado nos sirve para estar, no solamente por cuestiones de que no están adaptados para eso, sino porque cada cosa tiene su lugar, tiempo y espacio. Entonces Pablo dice, bueno, vestidos con toda la armadura de Dios, pero digo, habrán unos que se visten con una parte de la armadura, y era el ejemplo que les colocaba del tema de los que salen a trotar. Pero Pablo le dice que esta armadura es para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y uno se pregunta en muchas ocasiones cuáles son las acechanzas del diablo. Uno piensa de pronto, en alguna ocasión yo escuché una reflexión de que un cristiano evangélico lloraba y decía que lo que pasaba era que el diablo lo atacaba todos los días, todo el día. Y debajo del puente el diablo lloraba acusando al evangélico y le decía, lo que pasa es que los evangélicos me echan la culpa a mí si se levantan tarde porque estaban viendo televisión, entonces dicen que el diablo los hizo que se levantaran tarde. Si no llegan puntuales me echan la culpa a mí, si comen demasiado me echan la culpa a mí, si no comen me echan la culpa a mí, todo soy yo. Es una reflexión un tanto jocosa, pero muy real, porque a veces nosotros tendemos a echarle todas las culpas al enemigo, y resulta que hay unas cosas que efectivamente son ataques del enemigo, hay otras cosas que son, como dice el apóstol Pablo, que son acechanzas, y hay unas cosas que son de nuestra carne, pero que nosotros, por no reconocer que son de nuestra carne, de nuestra a veces vana manera de vivir, entonces le echamos la culpa al enemigo. Pero Pablo entonces nos dice aquí que debemos estar con esta armadura para que podamos estar firmes. Estar firme es estar en la línea, porque aquí estamos hablando de guerra espiritual, a estar en la línea de batalla. Estar firme es saber que un empujón no nos va a tumbar, que lo que puede de pronto de generarnos una inestabilidad momentánea, pero que si tenemos toda la armadura, y por eso es importante que hablemos de la armadura y la detallemos, no lo vamos a hacer hoy, pero lo vamos a hacer, que detallemos el tema de la armadura, porque cada parte de esa armadura es indispensable para mantenernos firmes en la palabra. Pero más que detallar ahorita, la palabra de Dios nos habla de lo que es la guerra espiritual. Y nosotros debemos entender que la guerra espiritual no es algo para pelear contra las personas. La guerra espiritual tampoco es para enfrentarnos entre amigos, hermanos, conocidos, o en lo que algunos llaman enemigos entre semejantes. La guerra espiritual es una manera de enfrentar las fuerzas en el contexto espiritual. Yo le explico a mis hijos que los seres humanos vivimos en un mundo, que vemos, pero hay un mundo paralelo, que es el mundo espiritual, que es ese mundo que necesitamos que Dios nos abra los ojos espirituales para poderlo ver, los oídos espirituales para poder oír, y el entendimiento para poder comprender cómo se mueve ese mundo paralelo al nuestro. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, eso tampoco es así. Yo respeto, yo se los explico de esta manera, de que hay esos dos mundos, y que en ambos los seres humanos no tenemos acceso, no todos tenemos acceso a ver ese mundo paralelo de manera inmediata, pero ese mundo es como este mundo secular, es un mundo con todas las cosas en las que tenemos que enfrentar todas las cosas. Entonces, en este mundo espiritual nosotros necesitamos entender de que allá no vamos a ir a pelear con guantes, no necesitamos taekwondo, no necesitamos ninguna otra práctica marcial o de boxeo, o no necesitamos tácticas de combate
físico o militar para nosotros ir a combatir. Eso se utiliza en este mundo en el que nosotros estamos, en este mundo terrenal. Pero en este mundo paralelo, espiritual, nuestras armas no son carnales. Dice el apóstol Pablo que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y Pablo dice aquí, en el libro de Efesios, donde acabamos de leer, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del enemigo o del diablo, lo dice textualmente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta guerra espiritual, nosotros necesitamos entender que para esto también se necesita saber, conocer qué es la guerra espiritual, cómo está compuesta, a qué me enfrento yo. La oración primero tiene que ir bajo la autoridad de Dios. No es que la guerra espiritual no es algo que se hace porque a mí se me ocurrió hacer guerra espiritual. Ya, por eso les digo que no todo el mundo tiene la misma línea. Por ejemplo, Dios constituyó a pastores, profetas, maestros, evangelistas, misioneros. Los dedos de la mano están reflejados en los 5 ministerios. Pero así también Dios llama a unos con una puntualidad, con un tema muy puntual, ¿verdad? Todos tenemos que orar porque es la única manera de acercarnos a Dios, pero resulta que a unos los llama Dios a levantarse en la línea de batalla, a ser guerreros de oración, a ser intercesores, a otros Dios los llama de pronto a ser adoradores, a otros Dios los llama a ser servidores, a otros Dios los llama por ejemplo, bueno, aparte de los ministerios, hay unos dones, hay personas que tienen el don de ciencia, otros tienen el don de sanidad, otros tienen el don de milagro, otros tienen el don para interpretar lenguas, para hablar nuevas lenguas. La gente piensa que apenas hay una sola lengua, hay muchas lenguas. Es más, cuando el Espíritu Santo nos pasa a nuevas dimensiones, también cambia las lenguas que hablamos, las renueva y hablamos varias lenguas. Entonces, no solamente la lengua con la que fuimos bautizados, sino que hablamos diferentes tipos de lengua. Eso pasa en las dimensiones en las que Dios nos va levantando, porque Dios nos va permitiendo escalonar o ir subiendo peldaños o ir subiendo el paso a paso conforme a la voluntad de Dios, pero también de acuerdo a la búsqueda que nosotros tengamos en la palabra. Entonces, en primer lugar, la oración espiritual tiene que ser dirigida por Dios. En segundo lugar, tiene que estar bajo la autoridad de Dios y siempre la tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo, como toda la oración de acción de gracias, como la oración de petición, como la oración de adoración, como la oración de intercesión. Es en el nombre de Jesucristo, porque es el único nombre que es sobre todo nombre. Pero además de eso, es una oración que nos lleva a tener una confrontación o una oposición espiritual que resista las tinieblas. Es interceder por la libertad, ya sea de una persona, de una familia, de una nación, o por lo que Dios nos coloque en nuestras vidas, orar. Una persona, para que haga parte de este grupo, es necesario que entienda de que no peleamos contra personas. No, los cristianos en la guerra espiritual no estamos peleando ni contra la persona que está de pronto pasando por una situación difícil, ni contra la situación que se está viviendo, ni es un tema dramático, ni religioso, ni tampoco es una dimensión de la vida cristiana basada en realidad de conflictos espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros oramos en la oración de guerra espiritual, necesitamos entender que no podemos utilizar las armas. Yo recuerdo un testimonio de Gigi Ávila, que dice que una vez oraba por una persona que estaba endemoniada, pero la persona tenía tanta fuerza que Gigi no le podía ministrar. Y dice que de un momento a otro, Gigi Ávila de profesión era boxeador.
Entonces dice que Gigi Ávila le ha dado una trompada al endemoniado y le dijo: en el nombre de Jesucristo, lo tiró al suelo con la trompada y después le ministró liberación. Yo creo de que son casos en los que es Dios el que de alguna manera guía esto, pero eso no se debe hacer, ¿verdad? No quiere decir que esto esté fuera o dentro de una reglamentación. Yo no puedo decir que estuvo malo lo que Gigi Ávila hizo, porque él era el que estaba ministrando. Yo no sé qué le guió el Espíritu Santo en ese momento, pero el hombre fue libre y fue salvo, que era lo más importante. Pero no peleamos contra las personas, peleamos contra lo que ataca a la persona. Por lo tanto, no nos vamos en una guerra física, sino en una guerra espiritual. Y por eso es necesario entonces allí tener el discernimiento, tener la sabiduría, tener la ciencia. ¿Por qué necesitamos estos tres? Porque necesitamos que Dios nos diga qué es lo que está pasando, cómo es que está lo que está atacando, qué es lo que está atacando, cómo está, dónde lo podemos, de qué ángulo o cómo debemos orar por esa persona. No es un tema de dramatismo, miren, a veces nosotros, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ministrar liberación y de estar en estos entornos de guerra espiritual, a veces la gente termina molesta porque cogen a la persona, 4 o 5 personas, la maltratan las muñecas por esto, por lo otro. Sí se dan los casos, porque no podemos decir de que este tipo de cosas o situaciones no se dan, pero es por la misma fuerza que ejerce el espíritu que está dentro de la persona, que le da una fuerza incontrolable. Una persona endemoniada la pueden agarrar 8 o 10 personas y pueden ser muy fuertes, pero no logran controlarla, porque su fuerza no es una fuerza física, es una fuerza espiritual. Por eso es importante allí no solamente tener nosotros el discernimiento para saber qué demonio es, qué espíritu está atacando a esta persona, sino que además necesitamos el discernimiento, pero sobre todo la autoridad de Dios en Cristo Jesús para nosotros poder ser utilizados conforme al propósito de Dios. Porque llegan momentos, yo en alguna ocasión viví una experiencia de una persona a la que Dios le ministró liberación y estuvo como 30 y tantos días en la iglesia muy juiciosita, pero después se fue al mundo otra vez y vino como a un mes después de haberse retirado de la iglesia, otra vez llegó poseída de demonios, y entonces ella quería que le ministraran liberación. Y es un tema que genera a veces opiniones divididas, porque nosotros no nos podemos negar a orar por una persona, pero si Dios nos dice que no oremos, no debemos orar. Y por eso es necesaria el discernimiento. Por eso es súper necesario que el Espíritu Santo esté allí diciéndonos qué es lo que debemos hacer. Yo recuerdo que en esa ocasión Dios me dio la orden de que no orara por esa persona. Yo me sorprendí, yo le decía: Señor, pero necesita, y el Señor me decía que no, porque ella iba a volver nuevamente. Apenas Él la liberara, ella iba a volver otra vez allá afuera, y Dios necesitaba tratar con ella. Yo, bueno, eso fue una gira misionera. Perdí el contacto, no sé, que no puedo dar el desenlace de ella. Yo espero que haya sido un buen desenlace, porque yo esa vez oraba mucho por ella y el Señor me decía que Él la iba a salvar, pero que iba a tratar primero con ella, iba a hacer un proceso con ella en medio de eso, porque ya varias otras pastores le habían ministrado liberación y ella había hecho eso ya en repetidas ocasiones. Y cada vez que le iban a ministrar liberación, por supuesto, era más difícil, porque acuérdense que la misma palabra dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, pero regresa a ver cómo está donde él vivía. Y dice que si encuentra la casa limpia, adornada, y si se puede meter, dice que va a buscar 7 espíritus peores que él y vuelven a esa casa de donde salió. Entonces esa persona entra en un estado de mayor complejidad que el que ya tenía. Entonces Dios a veces permite alargar un poco el tema de la liberación en una persona,
para hacer conforme a su propósito. Pero esto tenemos que tener en cuenta que es una dimensión de la vida cristiana basada en la realidad del conflicto espiritual. Hay una cosa, y era lo que le decía al inicio, o sea, nosotros necesitamos entender que hay un mundo espiritual paralelo en el que nosotros nos estamos moviendo constantemente. Si usted nunca ha visto un espíritu inmundo, si usted nunca lo ha escuchado, si usted nunca de pronto ha vivido esa experiencia, bueno, gloria a Dios, pero los que hemos tenido la oportunidad, porque tenemos ese llamado, entonces entendemos ese mundo espiritual, no como algo demasiado extraordinario, sino como una parte de verdad que hace parte de este contexto y que nosotros desde la realidad cristiana necesitamos entender que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que, como dijo Pablo, tenemos lucha contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes. No es una lucha que vamos a tener con algo terrenal, es un tema espiritual, pero para eso necesitamos también entender que ese tema espiritual es una realidad en nuestra vida cristiana. Otra cosa que nosotros necesitamos entender es el uso de la palabra y la declaración. Mire, si nosotros nos vamos a 2 Corintios 10:4, 2 Corintios 10:4, y solamente 2 hojitas atrás, 2 Corintios capítulo 2, verso 4, dice: porque la mucha tribulación y la angustia del corazón os escribís con muchas lágrimas. 2 Corintios 10:4, perdón. Estaba leyendo, era el 2 y es 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, escucha, de nuestra milicia. Ahora, ¿qué es una milicia? Es un soldado, es una persona que tiene un entrenamiento en el ámbito espiritual y que está preparada para la guerra espiritual. Yo aclaro que esta es una guerra espiritual. Entonces nos dice que nuestras armas no son, o dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas no son carnales. Y ahí reitero nuevamente de que nosotros no podemos declarar la guerra espiritual en contra de las personas, sino en contra de lo que hay en esa persona, en contra de lo que ataca a esa persona, en contra de lo que está influenciando o poseyendo a esa persona, porque hay un tema que es una influencia, hay otro tema que es una posesión, y también hay un tema de que no es ninguna de las dos, sino que es una opresión, ¿verdad? Entonces necesitamos tener el discernimiento para saber, pero ¿qué es una de las cosas que nosotros no podemos desconocer? De que nuestras armas, que las armas de nuestra milicia, dice Pablo, las armas de nosotros como soldados que estamos en la guerra espiritual no son carnales, son armas poderosas. ¿Y cómo logramos esa arma poderosa? En la oración. La oración, la palabra, la oración, la palabra. Pedir constantemente que Dios nos dé el discernimiento, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos prepare cada día, que Dios nos enseñe bajo su autoridad, bajo su voluntad y conforme a su propósito cada uno de los pasos que debemos dar. Pero también dice en Lucas 10:19, vamos a leer allí Lucas, usted puede seguir la lectura, Lucas 10:19. Dijo Jesús, voy a leerles desde el 17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás
caer desde el cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Miren qué texto más bonito. Dios nos llama a trabajar, ¿verdad? Hay una alabanza que habla de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo era niña cuando escuchaba esta alabanza y siempre me parecía muy bonita porque decía que había que salir a recoger la semilla porque ya había, el grano ya estaba listo para ser recogido. Y entonces me explicaban la primera vez que pregunté qué significaba eso y me decían de que eran aquellas personas que tenían su nombre escritos en el libro de la vida y que Dios venía por ellas, que Dios las tenía en un lugar especial. Entonces a veces nosotros nos parece súper bonito cuando Dios trae liberación, cuando Dios trae sanidad, cuando Dios trae una restauración, cuando Dios hace un milagro en la vida de una persona, en la vida de una familia o en un entorno, porque la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver, lo vamos a leer después, miren que está en un tema de regionalización, habla de gobernadores, habla de potestades, ¿dónde está cada cosa? ¿Dónde opera cada cosa? Pero aquí nos está diciendo, Jesús mismo le dice a sus discípulos que sí, que bueno eso, y él mismo había visto caer a Satanás desde el cielo, pero que no nos regocijáramos tanto en eso, sino más bien debemos regocijarnos en que nuestro nombre esté inscrito en el libro de los cielos. Entonces, Dios nos llama a servirle en este ámbito de la guerra espiritual, pero eso no nos asegura, si nos descuidamos, que nosotros seamos salvos, y se convertiría en aquella palabra que dice que no vayáis a ser puentes para otro y perdición para vuestras almas. Nosotros necesitamos ser conscientes de que un milagro no nos garantiza la salvación, un milagro en otra persona no nos garantiza la salvación a nosotros, ni siquiera a nosotros mismos, porque yo he recibido muchos milagros de Dios. Yo les podría hablar de todos los milagros que Dios ha hecho. Siempre he pensado de que debía haberme llamado milagritos, de todos los milagros que Dios ha hecho. Pero yo he sido desobediente y si Dios hubiese venido en ese momento de desobediencia, Dios ha podido hacer muchos milagros en mí, pero no por los milagros que Él haya hecho yo iba a ser salva, porque la palabra de Dios dice que debemos ser obedientes y entre la obediencia está la fidelidad y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando nosotros desobedecemos, uno de los puntos básicos de la desobediencia es que perdemos la santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos entender de que no porque Dios nos llame a este tipo de guerras espirituales nosotros somos más o somos mejores o tenemos algo mayor que otros, no, simplemente somos vasos que Dios utiliza porque Él necesita levantar a un pueblo y es precisamente lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Nosotros hemos pedido un avivamiento, venimos pidiendo un avivamiento. Yo recuerdo en el 89, aquí en Montelíbano empezamos a hacer los cultos relámpagos. Yo tuve la oportunidad de participar como pionera de los cultos relámpagos, porque en Barranquilla pues un culto relámpago es algo tan bonito y yo había residido en Barranquilla, entonces llegué acá y yo decía, hay que hacer culto relámpago y yo era emocionada en el buen sentido de la palabra haciendo los cultos relámpagos, pero también la visitación. Nosotros necesitamos volver a eso, le pedimos a Dios y mire que yo no oro con ustedes aquí únicamente, yo tengo mi tiempo de oración y cuando oraba a Dios por este tema que es muy profundo y que yo le decía, Señor, quisiera que tú me dieras las palabras, lo más básicas, sencillas para hablar de este tema, pero que también me sigas enseñando a mí. Y mire que nosotros le oramos a Dios en muchas ocasiones por el tema de un avivamiento espiritual donde la gloria de Dios se mueva. Y yo también le preguntaba a Dios, Señor,
por qué anteriormente la gloria tuya caía de una manera sobrenatural. Pero es que anteriormente no vivíamos en el trajín de hoy en día. Hoy en día les voy a poner un ejemplo que me lo daba Dios hoy en mi tiempo de oración de la madrugada. Después de la oración acá, yo me voy a mi tiempo personal con Dios y le oraba precisamente por el tema. Y yo le volvía también a decir a Dios, eso se lo he preguntado muchas veces, igual que ustedes. Y Dios me hablaba y me decía, porque cuando yo quiero hablar, ya ustedes están recogiendo. Y es triste, mire, nosotros nos hemos vuelto tan metódicos en el Evangelio de Cristo que tenemos un orden de hacer los servicios o los cultos o las reuniones, como usted lo quiera llamar. Y no estoy diciendo que esté malo, ojo. Yo siempre hago mi salvedad porque la gente a veces se agarra de cualquier cosa. Yo no estoy diciendo que el orden esté malo. Antes, por el contrario, considero que el orden es el fundamento de nuestra vida cristiana porque dice la palabra que las cosas en Dios son en orden y decentemente. Pero, ¿a qué me refiero o qué me hablaba Dios en la madrugada de hoy? Por ejemplo, tenemos que cantar 2 alabanzas y 2 adoraciones. Pero resulta que la primera alabanza tiene que demorar 5 minutos, la de adoración 2 minutos, la otra tiene que demorar 3 minutos y la otra 2 minutos, porque así se cumplen los 10 minutos o los 15 minutos de la alabanza, porque después vienen los 5 minutos de anuncios y después vienen los 5 minutos para un testimonio, pues, dependiendo cómo cada iglesia tiene una estructura diferente. Y entonces cuando la gloria de Dios quiere descender, ya sea en medio de la alabanza, tienen que cortar la alabanza porque es que ya se acabó el tiempo de la alabanza. Y cuando Dios quiere hacer algo, ya nosotros no estamos. Si Dios quiere moverse en medio de la palabra, el hermano se levanta, el otro también habla, el otro se quedó dormido y empezamos a ver una cantidad y Dios está allí. Miren, usted ojalá tú tenga la oportunidad de meterse, así sea una semanita íntima con Dios en la madrugada. Póngase el propósito y me cuenta, póngase en el propósito y me cuenta 10 días. Una semana, 3 noches, pero con el corazón dispuesto, porque Dios conoce la disposición y la intención del corazón. Y dígale, Señor, muéstrame, háblame, dime. Yo le aseguro que Dios le habla. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones nosotros oramos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos esto, amén. Pero cuando Dios nos quiere decir, mira, me estabas preguntando, ¿dónde estás? ¿Te paraste? Ah, no, yo te iba a responder lo que me habías preguntado, pero como ya te fuiste. Y lo mismo pasa en la iglesia, cuando Dios quiere derramar su poder, la unción en medio de la alabanza o en medio de la adoración, ya tienen que cortar la adoración porque es que no nos podemos pasar de los 10 o los 15 o los minutos que usted tenga en su iglesia. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Y es que el culto tiene que terminar a las 10:45, porque si no termina a las 10:45 se acaba este mundo y el otro. Y hemos sido tan descarados que a las 10:45 nos vamos levantando. Si se acabó el culto, yo me voy, y si no se acabó, yo también me voy. Y vamos cogiendo el bolsito y vamos recogiendo la Biblia, los que llevan Biblia. Yo normalmente no llevo Biblia a la iglesia, llevo mi Biblia digital. Y no llevo Biblia porque si ven ustedes mi Biblia es bien grande, es una Biblia de estudio y pesa bastante. Tengo unas dificultades de salud que a veces me molestan para el peso en mis hombros debido a un tema de labores. Entonces los ve uno empacando y se fueron. Si Dios quería decirles algo, Dios no se los dice porque ya se tenían que ir. Si Dios se quiso mover en la iglesia, no lo puede hacer porque la mayoría nos colocamos de pie para irnos porque es que ya son las 10:45. Le hemos puesto rótulos a Dios, le hemos puesto el horario a Dios, le hemos puesto las condiciones a Dios, pero Dios a nosotros lo único que nos pide, un corazón contrito y humillado. Dios nos está diciendo a nosotros que le dediquemos tiempo a Él, que
Queremos un avivamiento, tenemos que meternos en oración. Queremos milagro, tenemos que meternos en oración. Queremos que Dios levante los muertos, resucite, que Dios le traiga la audición al sordo, la visión al ciego, que el mudo hable, que el paralítico se levante. Ay, como era la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos. Pero cuántas horas aquellos hombres de Dios permanecían en oración versus lo que permanecemos hoy en día nosotros. Oramos a la carrera. Señor, te doy gracias por este nuevo día. Te pido que nos cubras con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío, me cogió el día. Ya terminamos la oración cepillándonos. Y yo entiendo, mire, nosotros cumplimos horarios laborales. Yo entiendo todo eso. Pero a Dios hay que darle algo de sacrificio también. Yo sé que hay mucha gente que trabaja y hay gente que tiene trabajos arduos, que son desgastantes, pero aún en eso tenemos que ser consecuentes de que Dios nos está llamando y que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos nosotros que meternos en oración. Entonces necesitamos entender lo que dijo lo que le dijo Jesús. Dice que Él nos ha dado la potestad o el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa, toda fuerza del enemigo, y nada en el nombre de Jesucristo nos dañará. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que estar metidos en la brecha con Dios. Eso tampoco es así como recientemente no, ya hace un tiempo salió una información, tampoco puedo confirmar que sea verídica porque no tuve la precaución de hacer el proceso de verificación, pero que presuntamente un pastor se puso que lo picaran varias serpientes para mostrar de que Dios no lo iba a dejar morir, pero resulta que el hombre murió. Porque una cosa es que algo pase de manera espontánea, algo pase porque de pronto iba en el camino y un animal ponzoñoso lo picó, lo mordió, o porque por una circunstancia externa, no para probar. Nosotros no necesitamos probar nada. El único que tiene la autoridad sobre nosotros es Dios. Nosotros no necesitamos andar demostrándole ni nuestro poder, el poder de Dios en nosotros a nadie. Nosotros simplemente somos unos vasos, pero somos unos vasos que cada día necesitamos llenarnos y entender que si bien Dios puede usarnos, también es cierto que nuestro mayor interés debe ser tener en cuenta que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces declaramos la palabra de Dios constantemente. Tenemos que ir bajo la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos da la autoridad, la que nos da el poder, la que nos reviste y la que nos sustenta. Dice Mateo, a leer ahí en Mateo, yo creo que con esto vamos a terminar, Mateo 4, y vamos a terminar con esto para que tengamos el tiempo de oración y continuamos con este tema el día de mañana. Mire, en Mateo 4, en el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, podemos ver, en el contexto de este capítulo, podemos ver la forma como Satanás tentó a Jesús en el desierto. Le dijo, ay, mira, como tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y después le dijo, ay, mira, tírate, porque la palabra dice que a sus ángeles mandarás acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y él también les respondió con la palabra. Y así sucesivamente. No fue eso solamente lo que le dijo, sino que le propuso tres cosas Satanás a Jesús en medio del desierto. Le habló del pan, le habló de las riquezas que le podía dar y le habló también de echarse desde allá arriba porque a los ángeles iba a mandar. Pero Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces deduzcamos nosotros, si esto dijo Jesús, que no, él siendo el unigénito Hijo de Dios, dijo que no tentarás al Señor tu Dios, le dijo a Satanás,
menos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para tentar a Dios y decir, es que me voy a tirar de tal parte porque es que Dios va a mandar a sus ángeles. Voy a ver, probar si Dios manda a sus ángeles. No, no necesitamos hacer eso. Y la Biblia nos está diciendo, entonces, pero si en alguna ocasión llegase a pasar un tema fortuito o desafortunado en una circunstancia, les aseguro que Dios manda a sus ángeles. Yo viví una experiencia una vez en Barranquilla. Yo a veces suelo ir como muy desprevenida, ya lo he ido corrigiendo, pero a veces cuando voy por la calle voy arreglando el mundo. Veo algo y digo, ve, pero si esto se hiciera así y esto lo corrigieran aquí. Una de mis hijos se ríen porque yo siempre que salgo, yo digo, cuando yo tenga la nación mía, el sistema eléctrico no va a ir por fuera porque a mí me genera incomodidad los nidos que hacen los pájaros en los lugares donde hay esa cantidad de cables, un montón de cables y allí vienen los pájaros y hacen nido. Entonces yo siempre me río y les digo a ellos, miren, cuando yo tenga la ciudad, cuando yo funde la ciudad mía, ese tipo de sistema no va a ir, lo voy a mandar a tirar subterráneo. Entonces le parecerá chistoso, pero yo soy así y a veces voy distraída. Y yo recuerdo que esa vez en Barranquilla yo iba bien distraída por toda la 72 con 44, es un lugar bastante transitado y después que pasé la calle, yo veía que la gente me miraba y yo me quedé viendo que la gente me miraba y volteo y era que yo había pasado la calle con un flujo vehicular impresionante y yo sentí que el corazón se me puso chiquitico de una vez y entonces fue cuando me asusté. Después que ya había pasado fue que me asusté y yo me senté en una banca, caminé unos pasos, me senté en una banca y empecé a decirle, Dios mío, gracias Señor, gracias por guardarme, me pudo haber matado un carro, me pudo haber accidentado un carro de esto y eso es una calle pues que tiene un flujo vehicular alto, pero adicional a eso, cada quien es responsable de su propia seguridad. Y yo decía, Dios mío, ese día me di cuenta de que el ángel de Jehová no solamente me ayudó a pasar, sino no sé qué hizo, pero total es que yo debía haber pasado por en medio de los carros, pasé los carriles, los dos carriles de doble calzada y llegué al otro lado y la gente se quedó viéndome y cuando yo, pasé la calle y no miré para allá, no miré para acá, para ninguna parte, yo simplemente pasé. Eso es una cosa diferente a cuando, me voy a pasar la calle corriendo, a pesar del flujo vehicular, me voy a pasar la calle corriendo a ver si es verdad que Dios me cuida. No, así no es. Entonces necesitamos entender que la lucha de espiritual también es una acción que hacemos con autoridad y no con emoción. No es orar por orar, ni es orar por levantar la voz, ni es orar por gritar. Yo normalmente, a mí me gusta orar en voz alta, no en mi oración de intimidad, no soy muy buena orando en voz alta, pero fuera de ese contexto siempre me gusta orar. No, tampoco escandalosa, no, pero sí me gusta orar de pronto en este tono. Yo tampoco es que tenga la voz así tan fuerte, pero sí me gusta orar audiblemente para hacerme entender mejor. Y tengo mis tiempos de oración que son Dios y yo, nadie más se tiene que enterar porque estoy orando. Pero es necesario que nosotros acudamos a la oración y que tengamos siempre en cuenta que el principal fundamento de nuestra oración lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 12 al 18, donde vamos a encontrar la armadura de Dios y que la vamos a estar profundizando en el próximo en las noches siguientes, las madrugadas siguientes que estemos aquí. Yo le quiero dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Le doy gracias a Dios porque hoy tuve un día bastante difícil y no sé, por allá tipo 4 de la tarde entendimos que era un ataque del enemigo y en ese mismo entender
también tuvimos el tiempo para orar, interceder, para buscar la presencia de Dios con un tema o con una oración específica. Y bueno, aquí estoy dándole gracias a Dios en este tiempo de oración. Créanme que no es fácil levantarse a la 1 de la madrugada o a la 1 de la, no es la madrugada, es la mañana, ya es la 1 de la mañana. No es fácil levantarse a la 1 de la mañana a orar. Y bueno, no sé, de pronto para ustedes, para mí no es que sea tampoco tan difícil, porque yo no soy ese tipo de personas así que duerme horas y horas y horas tampoco. Pero después también hay que ir a hacer lo propio por uno mismo. Y el ataque que tuvimos hoy fue bastante fuerte, sobre todo con mi tema de salud. Fue necesario ir también al hospital, fue necesario, bueno, ahí hay unos procedimientos médicos, pero yo sigo creyéndole a Dios, yo sigo creyendo en ese poder maravilloso, restaurador, sanador. Ya tengo un diagnóstico que dio el médico, entonces yo le digo a mis hijos y a mi esposo, ya tenemos el diagnóstico, la sanidad está lista. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un diagnóstico sabemos por qué temas específicos orar. Y me gozo en el Señor de que Él ha hecho su obra en mi vida, en mis hijos, en mi esposo. Y yo le digo, Señor, esta vez no será la excepción, porque tú eres un Dios misericordioso. Pero sí les quiero invitar a que seamos más obedientes, a que le dediquemos un tiempo. Si usted va a orar 15 minutos, dedique 10 minutos a la oración y dedíquele 5 minutos a escuchar a Dios. No, pero es que yo me quedo ahí, Dios no me dijo nada. Tiene que cultivarlo, eso no es de la noche a la mañana. Necesitamos cultivar la intimidad con Dios, necesitamos cultivar la relación con Dios, necesitamos consolidar esa relación íntima con Dios, que podamos hablar con Dios como hablamos con el papá o con la persona más cercana que usted tenga. Con la persona más cercana y de confianza que usted tiene la tranquilidad de acercarse y decirle, oh fulanito, imagínate que tal cosa, esto y esto y esto y esto, y usted cuenta la historia. Lo mismo tenemos que tener esa relación con Dios, de llegar y decirle, yo, en mi caso, yo siempre le digo papito Dios. Entonces, esta mañana yo no me podía levantar, tipo 4 de la mañana, mi niña y yo nos levantamos a esa hora a orar, y mi esposo también se levanta a esa misma hora, pero entonces hay otros quehaceres, y yo no me podía levantar porque yo no me podía sostener, no podía sostener, ni siquiera sentada en la cama me podía sostener. Y le dije a mi hija, vamos, oremos aquí, mi amor. Y cuando terminamos la oración, ella fue a organizarse para el tema de la jornada académica. Y yo le decía, papito Dios, mira cómo estoy. Yo no podía abrir los ojos porque sentía que la casa se me estaba, me hacía, no sé, 500 vueltas en segundos. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Dios no nos deja en vergüenza cuando creemos en Él. Dios no nos va a dejar avergonzados si confiamos en Él. Yo les invito a que creamos más en Dios. Yo les invito a que oremos más. Yo les invito a que le dediquemos un tiempo más en la adoración y la alabanza. Así no cantemos, así no tengamos la voz más armónica, pero cantemos a Él, exaltemos su nombre. Dios está buscando gente, Dios nos está buscando. Miren, Dios nos anhela celosamente para que nosotros nos volvamos a Él, pero no solamente para pedirle lo que necesitamos del día a día, sino para contemplarlo en la hermosura de su santidad, para buscarlo, para que Él nos pueda dar de esas porciones tan grandes que Él tiene para nosotros, pero que no tiene tiempo para dárnoslas, porque cuando Él quiere llegar ya nosotros nos hemos levantado de la oración. Cuando Él quiere ministrar en la iglesia ya nos hemos parado para irnos para la casa o para ir a cumplir otro compromiso. La intimidad la hemos ido acortando poco a poco porque hay otras cosas que hacer, y es entendible, y créame que Dios lo entiende, pero nosotros necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos volver a los tiempos íntimos con Dios, porque Dios está buscando hombres y mujeres
mujeres que se paren en la brecha, hombres y mujeres que hagan vallado, hombres y mujeres que puedan levantarse como escuderos, que puedan levantarse como soldados en la línea de batalla. Eso es lo que Dios está buscando, pero que esa misma búsqueda nos lleve a una vida íntima de oración, de adoración, de fidelidad, de santidad, a una vida consagrada a Dios, que nosotros seamos el altar. Dios no necesita que construyamos el altar, hablando en tema físico. Nosotros somos el altar, que cuando nosotros oremos, Dios pueda estar allí porque somos el altar, y entendamos el poder y el propósito de Dios en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta hora porque tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso. Gracias te doy en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te pido perdón, Señor, por mi vida, por mis hijos, por mi esposo, por mis hermanos. Te pido perdón, Señor, por mi familia. Te pido perdón, Señor, por mis amigos, conocidos, vecinos. Te pido perdón por mi pueblo, te pido perdón por mi nación, te pido perdón, Señor, por Israel, te pido perdón por las naciones. Te pido, Señor, que tengas misericordia, Dios mío, que tu inconmensurable gracia, Dios, se extienda, y que tú, Señor, tengas a bien, Dios mío, inclinar tu oído a nuestra oración y escucharnos, porque tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nos llamas, Señor, a orar para enseñarnos cosas ocultas, nos estás llamando a una nueva dimensión espiritual, nos estás llamando, Señor, a nuevos procesos, nos estás llamando a escalonar espiritualmente, nos estás llamando a dar un siguiente paso, Dios mío. Pero a veces, Señor, el temor, el legalismo, a veces, Señor, la falta de tiempo, el desconocimiento de la palabra, la falta, Dios mío, de escudriñar tu palabra, Señor, no nos deja entender cuál es el propósito que dice, Dios mío, Jeremías 33:3, que exclama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y casi siempre, Señor, este versículo lo utilizamos, Dios mío, para las peticiones, y decimos: Señor, dame esto porque tú dices, clama a mí, yo te responderé. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender el texto, el contexto, la profundidad, el mensaje, Señor, de cada uno, Dios mío, de los mensajes que hay instruidos en la Biblia. Padre, ayúdanos a entender la palabra, revélanos la palabra escrita, Espíritu Santo. Revélanos, Señor, la palabra escrita, Padre mío, en el nombre de Jesús. Instruye, Señor, nuestros pensamientos, instruye nuestra alma, instruye nuestro espíritu, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, nos dice, Dios mío, que tú, Señor, nos enseña, que eres tú, Dios mío, el maestro, eres tú, Rabí, eres tú el poderoso, Dios mío, eres tú el que nos revelas a través de tu Espíritu Santo, que escudriña lo profundo del Padre y nos lo revela a nosotros, sus pequeños. Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta hora que tú nos ayudes, Dios mío, a comprender tu palabra, que tú, Señor, abras nuestros ojos espirituales, que tú abras nuestros oídos espirituales, que tú abras nuestro entendimiento espiritual. Dios mío, Señor, que nosotros podamos, Señor, asearnos de las arras del Espíritu de Dios, Padre mío, en el nombre de Jesús, para levantarnos en la brecha, Dios mío, para ser vallado, Dios mío, Señor amado, porque dice tu palabra que tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, pero también dice, Señor, que tú buscas, Dios mío, quien haga vallado, Señor. Tú buscas también, Señor, intercesores. Tú buscas, Dios mío, un pueblo que se levante. Dios mío, Señor, dice tu palabra: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, no es solamente, Señor, el dormitar físico, sino también espiritual. Ayúdanos a levantarnos espiritualmente. Ayúdanos, Dios mío, a reincorporarnos. Endereza las rodillas endebles, Dios. Oh, Padre, levanta espiritualmente a tu pueblo, Dios mío. Padre, desempolva tu Espíritu de Dios, los dones, los ministerios, Dios mío. Desempolva la vida de oración de los intercesores, Dios.
la fe, Dios mío, la certeza, la convicción, Señor, de que cuando oramos tú nos escuchas, porque dice tu palabra, Señor, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, lo recibiremos conforme a tu voluntad. Por eso en esta hora, Dios mío, invoco tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesús llevamos cautiva toda cautividad a los pies de Cristo. Dice tu palabra, Señor, que el ante que el enemigo tenía en contra de nosotros, tú la clavaste en la cruz y nos diste libertad. Y dice tu palabra que si el Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Yo creo esa palabra, Señor. Yo creo, Dios mío, que tú rompes cadenas. Yo creo que tú, Señor, quitas el letargo espiritual. Yo creo que tú te llevas el sueño, Señor. Yo creo que tú levantas a un pueblo, Dios, en oración, en ayuno, en vigilia, en búsqueda, en consagración, en santidad, Dios mío. Yo creo, Señor, que tú nos levantas, Dios mío. Oh Dios de Israel, tú nos levantas de manera poderosa. Tú nos enseñas, Señor, la importancia de la oración. Tú nos enseñas la importancia de hacer vallado. Tú nos enseñas la importancia de revestirnos de la armadura de Dios, Padre, para que podamos resistir y permanecer firmes, Señor, en el día malo. Tú nos enseñas, Señor amado, a resistir al enemigo, y dice tu palabra que de nosotros huirá. Por eso en esta hora invoco tu nombre, Jehová de los ejércitos. Reprendo toda fuerza de las tinieblas, todo contraataque de Satanás en esta hora es atado y reprendido en el nombre de Jesús, porque hay poder en la palabra, porque hay poder en la palabra, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. En esta hora ato y reprendo toda obra de las tinieblas, todo poder de Satanás en esta hora, Dios mío, lo llevo cautivo, Señor, a la cruz de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Ahora, Dios mío, te ruego, Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, que seas tú moviéndote. Mira la atmósfera en este momento, Jehová de los ejércitos. Mira el mundo espiritual en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Toda fuerza de las tinieblas, toda fuerza de Satanás, todo espíritu de enfermedad que se mueve, todo espíritu inmundo de dolasma, todo espíritu inmundo de brujería, hechicería, magia negra, todo espíritu inmundo, Dios mío, de letargo espiritual, de adormecimiento espiritual, en esta hora lo reprendo en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en la palabra, porque hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús se va la enfermedad, en el nombre de Jesús se va la dolasma, en el nombre de Jesús se va todo problema cardíaco. Dios mío, Señor, en esta hora, Padre, coloco delante de ti los enfermos, para que seas tú obrando, Señor, no solo en mi vida, sino en la vida de cada persona que hemos traído delante de ti en oración, para que seas tú obrando, para que seas tú el cardiólogo, para que seas tú el oncólogo, para que seas tú el especialista, para que seas tú el dermatólogo, Señor, para que seas tú, Dios mío, el ortómetra, para que seas tú, Dios, el pediatra, para que seas tú, Dios mío, el internista, que seas el especialista de especialistas, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nuevo pacto, Dios mío, Señor, esa sangre, Señor, que nos limpia, esa sangre que nos purifica, nos santifica. Oh Dios de Israel, que esa sangre poderosa, Dios mío, corra, Padre, en el nombre de Jesús, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos en el nombre de Jesucristo, trayendo sanidad, Dios mío, sanidad física, sanidad mental, sanidad emocional, sanidad, Dios mío, del alma, del corazón, del espíritu, en el nombre de Jesucristo, Padre, una sanidad integral, Dios mío, milagros de restauración, milagros, Dios mío, Señor amado, creativo, Señor, que seas tú moviéndote, que seas tú paseándote, que seas tú derramando tu gloria en las iglesias, que seas tú derramando tu gloria en cada lugar donde se invoque tu nombre. Oh Dios, porque es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito tu nombre, Santo de Israel. Mi alma te alaba, mi alma te bendice en esta mañana, mi alma te da gracias porque tú eres bueno. Mi alma, Señor, honra y glorifica tu nombre, Jehová de los ejércitos. Tú nos has dado autoridad para
degollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa mortífera y nada nos dañará. Por eso en esta hora tomamos tu autoridad para reprender toda hueste espiritual de maldad, para reprender todo espíritu inmundo de ruina, todo espíritu inmundo de enfermedad, todo espíritu inmundo de violencia, de inseguridad, toda obra de las tinieblas. En esta hora la atamos y la reprendemos en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en la sangre de Cristo, porque hay poder en la sangre de Cristo. Padre, toma tú, Señor, en esta hora, toma tú, Señor, Dios mío, el primer cielo, el segundo cielo, toma la atmósfera, toma, Señor, los 4 ángulos cardinales de la tierra. Ahora, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú peleando, Dios mío, con ángeles, con espadas desenvainadas, peleando la buena batalla. Ahora envío tu palabra, Señor, sobre los hogares, envío tu palabra, Señor, sobre los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo. Oh, tú eres grande, poderoso, soberano. Tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de paz. Tú eres el que traes la paz a Colombia. Tú eres, Señor, en el nombre de Jesús, el que rige los principios y los dominios de Colombia. Eres tú, Señor, el que tomas el control. Dios mío, Señor, mira las huestes espirituales de maldad, los gobernadores que operan en las regiones celestes. Mira tú, Señor, como cada uno está operando, pero en esta hora te pido, Jehová de los ejércitos, Dios mío, que sea derribado toda obra de las tinieblas, que tú te levantes, oh Dios, levántate, Padre mío, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora, Padre, sé tú, Dios mío, a través, Señor, de la sangre de Cristo, trayendo libertad, trayendo sanidad, pero sobre todo salvación a esta nación. Necesitamos, Dios mío, que tú te muevas poderosamente, que tú salves las almas, que tú libertes al cautivo, que tú traigas sanidad sobre los pueblos, que tú traigas sanidad sobre las fuentes de agua. Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, recorre las calles en el nombre de Jesucristo. Padre, mira este pueblo, las entradas. Padre, mira cada lugar, Señor, de Montelíbano. Mira cada lugar del San Jorge, cada pueblo, Señor, del San Jorge. Padre, mira, Dios mío, el Caribe colombiano. Oh, Jehová de los ejércitos, levántate tú, Señor, en el nombre de Jesús. Pelea por nosotros, Dios mío. Señor, tú nos has dado la victoria. Tú nos has dado la victoria en esta hora. Muévete, Señor, muévete de una manera especial en el nombre de Jesucristo. Oh, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Tú eres el que rompes, Dios mío, toda ligadura, toda atadura. Tú eres, Señor, el que deshaces, Dios mío, todo plan de las tinieblas. Padre, que la unción rompa los yugos, Dios mío. Señor, que tú quiebres, Señor, los cerrojos. Padre, Dios mío, que tú quiebres los cielos, Señor, de aquellos, Dios mío, que el enemigo ha colocado para traer violencia, Señor, para traer ruina. Se ha quebrado ahora en el nombre de Jesucristo. Quebranta, Señor, todo plan de las tinieblas. Se ha destruido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y ministra tu sanidad en el agua, ministra tu sanidad en el ambiente, ministra tu sanidad en el aire, ministra tu, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. A través de tu Espíritu Santo, ministra, Dios mío, en nuestro territorio. Toma tú el control, toma tú el control, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos está Colombia, Señor. En tus manos están las próximas elecciones. En tus manos, Señor, está la democracia. Aquí no te voy a pedir por ninguno, te pido por todos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada candidato, de cada partido, Señor. Tú los conoces, yo no te voy a decir quién es corrupto y quién no. Solamente te pido, Señor, que tú, Dios mío, le des la sabiduría a este país. Te pido, Señor, que seas tú trayendo sensatez, que seas tú trayendo sabiduría, que seas tú, Dios mío, instruyendo al pueblo, porque dice tu palabra que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Dios mío, Señor, mira, Señor, la polarización que hay en el país. Mira, Señor, cuántas cosas
falsas, cuántas otras verdaderas ocultas. Ten tú, Señor, toma tú, Dios, sigue tú, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, al control de Colombia. Padre, en el nombre de Jesucristo, ningún pacto, Dios mío, Señor, tiene autoridad sobre Colombia. Tú eres el dueño de Colombia, Señor. Tú eres el dueño de Colombia, Padre. Tú eres el dueño de cada vida. Por eso te pedimos sabiduría. Te pedimos que guardes en tus manos a cada candidato. Que tú les protejas la vida, el bienestar, la integridad, Señor. Que tú los redargullas. Tú tienes el poder, Dios mío, para tratar con estos hombres y mujeres. Padre, redargúyelos. Mira cuántos usan tu nombre, Dios mío. Mira cuántos usan las iglesias y cuántos pastores se dejan engañar, enlodando, Dios mío, y trayendo el pecado al altar, Señor, donde se predica tu palabra. Dios mío, Señor, a través de estos políticos mentirosos, Señor, perdónanos, Padre. Yo te pido perdón, Señor. Perdónanos, Dios mío, porque no estamos hablando de Ciros, no estamos hablando, Señor, de aquellos tiempos, estamos hablando de esta realidad. Estamos hablando que necesitamos, Señor, entender la vida espiritual, porque no podemos seguir contaminando, Señor, nuestras vidas, ni contaminando el lugar de reunión, creyendo, Señor amado, en palabras, Dios mío, vacías de hombres que no tienen el temor tuyo, de hombres, Señor, que en vez de servir, los cristianos le están sirviendo. Dios mío, ten misericordia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre mío. Ten misericordia de este país. Ayúdanos a entender que tú nos has llamado a vivir libres en la libertad con que Cristo nos ha libertado. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque eres tú, Señor. Eres tú el que tienes el control de este país, eres tú el que tienes el control de América Latina, eres tú el que tienes el control del mundo. Eres tú, Dios, y es a ti a quien yo clamo en esta hora, Dios mío, por la gente de Irán, por la gente, Dios mío, de Afganistán. Es a ti a quien yo clamo en esta hora, oh Dios de Israel, por Jerusalén, pero también, Señor, clamo por cada habitante de la franja de Gaza. Clamo por cada vida, Señor, en cada lugar recóndito, en cada lugar donde estén, Señor. Yo clamo por ellos en esta hora, porque dice tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo estoy segura, Señor, que si tu palabra llega a esos corazones y los transforma, no importa en qué lugar del globo terráqueo estén, no importa, Señor, qué religión o qué confesión hayan tenido, yo sé que tú transformas, yo sé que tú cambias, yo sé, Señor, que tú salvas. Y por eso te pido por todos, Señor, no te pido por nadie, te pido especialmente por todos, Padre Celestial. Te pido por el niño, por el joven, por el adulto, por la mujer embarazada, por la adulta, Señor, por los ancianos. Te pido por el campesino, por el gitano. Te pido, Señor, por el negro. Te pido por el indígena. Te pido, Señor, por todos, porque somos solo una raza. Somos la raza humana, Señor. Tú nos creaste uno solo. Tú no dijiste que unos eran mejores que otros. La palabra dice que tú creaste al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Tú los creaste, Señor, a ellos. No dice que creaste primero uno y luego otro. Señor, tú creaste al hombre. Tú lo creaste. Y te pido, Señor, por amor de tu nombre, que tengas misericordia, Señor, de nuestro territorio, que tengas misericordia de nuestra región, que tengas misericordia, Señor, de todos los aspectos sociopolíticos, socioeconómicos, Dios mío, de todos los temas, Señor, de seguridad, de todos los temas ambientales, administrativos, Señor, de absolutamente todo. Toma la economía del país,
Toma la economía de nuestro pueblo, toma las empresas que están en nuestro pueblo, Dios de Israel. Bendícelas, pero también trata, Dios mío, Señor amado, con su gerente, Señor, con las personas que administran estas empresas, porque si ellos quieren ver tu gloria, quien tienen que bendecir con empleo primeramente es a la gente de esta tierra, Señor. Es a la gente, Señor, que habita en este pueblo, porque esta tierra es de tus hijos, Señor, y por lo tanto, Dios mío, el sustento de cada familia proviene de esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy en esta hora, Señor. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Cristo. Gracias porque tú eres grande y maravilloso y tú tienes el control de todo. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Y yo sé que tú estás levantando a mucha gente a orar en esta hora. Y quiero pedirte, si es tu voluntad, Señor, que esta página crezca y que podamos orar en vivo. Y que se puedan sumar, Señor, a la oración muchas personas. Dice tu palabra que donde están 2 o 3 en tu nombre, allí estás tú. Gracias te da mi alma, gracias te da mi alma porque tú tienes el control de todo. Gracias te da mi alma porque tú tienes, Señor, el poder sobrenatural para cuidar y bendecir nuestro país, pero también para salvar cada alma. Estoy segura que tú no preguntas por la nacionalidad. Estoy convencida que amas al extranjero. Sé que no haces excepción de ningún ser humano. Ten misericordia, Papito Dios. Ten misericordia y derriba todas las huestes espirituales de maldad que generan divisiones por color, que generan divisiones, Señor, por rasgos físicos. Tú no nos divides de esa manera. Tú nos has llamado, Señor, y dijiste, dice tu palabra, que moriste por cada uno de nosotros, que tú no haces excepción de personas. Ayúdanos a entender la profundidad del amor. Ayúdanos a entender la profundidad de la salvación. Nadie es tan malo que no merezca, Señor, tu misericordia. Ni nadie es tan bueno, Señor, que no necesite de tus bondades. Porque no es por obra, no es por obra, Señor, es por tu gracia, es por tu amor, es por el sacrificio vivo y santo de Cristo Jesús que somos salvos. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor. Gracias por mirarnos con ojos de misericordia y de bondad. Gracias por dejarnos saber cuánto nos amas. Gracias porque con amor eterno nos has amado y sigues prolongando tu misericordia, Dios. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sea tu presencia con cada familia en este nuevo día, Señor. Sea tu presencia con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, con nuestra familia, en todas las áreas de nuestra vida. Instrúyenos, guíanos, exhórtanos, edifícanos. Señor, enséñanos el camino por el que debemos andar. Guíanos por caminos de bien y de justicia por amor de tu nombre. Señor, levántanos. Levanta tu pueblo,
Levanta tu iglesia en oración e intercesión. Levanta tu iglesia en ayuno y en vigilia. Levanta tu iglesia, Señor, en adoración y santidad. Levántanos. Levántanos, oh Dios, y que podamos levantar tu nombre poderoso. Y podamos exaltar tu grandeza, rendirte pleitesía, señorío, gloria y majestad, porque tú todo lo mereces. Gracias te da mi alma, Señor. Gracias te da mi alma, Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias por esta mañana. Que así como la aurora va de aumento en aumento hasta que llegue el día, así tu misericordia se extienda sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada vida. Gracias te doy en esta hora. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey y Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, de esta manera terminamos. Le damos gracias a Dios por su bondad. Invitarles mañana a que nos veamos en este mismo espacio y que le diga al Señor: despierta mi espíritu, oh Dios. Despierta mi espíritu. Y que nuestra alma lo pueda adorar y alabar de una manera maravillosa. Dígale a Dios que le deje contemplarlo. Pídaselo, yo le aseguro que Él lo va a hacer. Y cuando usted contemple a Dios, le aseguro que usted va a empezar a orar. Y cuando se va a dar cuenta, ya ha orado 2 y 3 horas y quiere más, y quiere más. Porque eso es lo que Dios hace cuando nos deleitamos en Él, cuando lo adoramos, cuando tenemos el privilegio de cerrar los ojos y de verlo a Él, de contemplarlo en la grandeza de Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante. Y bueno, si usted vea bien, le invitamos a compartir el vídeo y apoyarnos en oración para que este proyecto siga adelante en el nombre de Jesús. Bendiciones. Recuerde que Cristo murió, resucitó y viene pronto. Y está buscando una iglesia que se levante, que haga vallado y que interceda. Porque la gloria de Dios quiere caer. Y usted y yo estamos llamados a ser parte de ese proceso. Muchas bendiciones.